Hola, ¿cómo están? Les tengo una pregunta. Dios los bendijo esta mañana. ¿Ustedes podrían decir que se levantaron y sintieron que Dios los bendijo? Sí. ¿Se sienten alegres? ¿Se sienten contentos? Sí. Muy bien. Este tema que vamos a ver hoy es muy bonito y en especial a mí, los que ya han visto diferentes de mis charlas, saben que hay temas que yo comparto mucho, como qué es un propósito, qué es la armonía de Dios, qué es el amor de Dios, qué es la bendición, qué es una vida relacionada a los principios. Y todo esto me lleva a un tema que cuando tuve la oportunidad de ir a Corea, reflexioné mucho sobre qué significa y busqué muchas respuestas sobre eso. Este sermón se va a llamar dominio. Consideré ponerle qué es el dominio, pero me parece que va en contra del propio concepto. Me parece que debe ser algo mucho más seguro, ¿verdad? Mucho más claro. Entonces, esto lo pregunta el Padre verdadero. ¿Qué fue primero? ¿El amor o la vida? Amor. ¿Seguros? ¿Por qué? Por supuesto. El Padre verdadero nos enseña, ¿verdad? Que la vida nace desde lo más profundo del corazón de Dios. Y nace desde este inmenso deseo de poder experimentar, ¿verdad? Todo este corazón verdadero, esta voluntad verdadera, y este deseo, ¿verdad? De compartir en todos nosotros, ¿verdad? Lo más valioso que tenemos, ¿verdad? Ese amor puro y sincero para poder vivir en una vida en armonía. ¿Pero qué significa todo esto? Esto no suena muy, am, como muy, algunos podrían decir como muy fantasioso, como el mundo es muy caído, ¿cómo podríamos creer en algo así? ¿Cómo podríamos creer que el mundo puede establecerse bajo esos principios cuando sabemos lo difícil que es la experiencia de vivir, ¿verdad? Lo que es la experiencia de sobrevivir en este mundo. Muy bien, ¿qué nos dice la Biblia? Cuando Dios nos crea, la Biblia dice, entonces yo creé al hombre con tres bendiciones muy importantes, ¿verdad? Que es crecer, multiplicar y dominar. Y los que conocemos la Biblia, dice específicamente, y podrás hacer y tomar sobre todo lo que hay en la creación. Y esto es precisamente cierto, como que le da al ser humano esta potestad de poder experimentar la propia creación en todos los sentidos, ¿verdad? Estamos hablando de un punto antes de caer, ¿verdad? Ahora bien, una cualidad como esta se refleja mucho cuando Dios elige a Saúl como el primer rey, ¿saben? ¿Recuerdan esa historia? Cuando Dios elige a Saúl como el primer rey, le dice, ahora yo te he elegido como el primer rey de Israel, y tenés potestad para todo lo que quieras, porque yo estaré contigo. Y escuchamos esto y podríamos decir, entonces, si yo entiendo el amor verdadero y entiendo el dominio, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ustedes piensan que es así? Entonces les haré otra pregunta. Para ustedes, ¿qué es hacer lo que quieran? ¿Verdad? Mentes caídas. Dios lo está hablando desde un estándar verdadero, ¿verdad? Desde un principio verdadero, desde yo tengo mi relación vertical también fundamentada y mi relación horizontal también fundamentada, que yo tengo claridad sobre cómo funciona la creación y puedo vivir en armonía con ella, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Ok. En Corea nos explicaron que todo cae en el dominio, y esto es necesariamente cierto. Más adelante me extenderé en esto, pero por supuesto que todos los seres humanos tenemos un gran deseo de anteponernos ante las dificultades y reclamar nuestra posición en la vida. Reclamar, yo existo, yo soy valioso, yo vivo, y yo tengo esta oportunidad de experimentar qué es vivir en su sentido más profundo. Y el Padre habla que el amor es una explosión. Así lo dice el Padre. El amor es una explosión donde podemos experimentar todos estos grandes sueños y deseos que tenemos en su más, ¿verdad? Máximo esplendor, ¿verdad?
podemos experimentar este amor que Dios nos dio, con el que Dios nos creó, sentir esta transmisión del amor de Dios y nosotros compartirlo en la creación como un círculo, cómo funcionan los demás componentes de la creación, ¿no? ¿Recuerdan, verdad? Principios de la creación, cómo funcionan dos elementos que colaboran entre sí y crean esta energía. Muy bien, Dios nos creó el mundo con armonía, ¿verdad? Al menos yo digo la palabra armonía porque es la forma en que yo lo entiendo. Pero la palabra armonía significa todo está en su justa medida. Dios lo hizo todo en la manera correcta, ¿verdad? Con los principios correctos. El sermón anterior, no, el antepasado, señor Lim dio uno muy, muy interesante, filosófico, donde explicaba cómo Dios creó tiempo y espacio para poder darnos a nosotros esta oportunidad de vivir, esta experiencia de vida bajo estos componentes. Les voy a hablar sobre un filósofo que me gusta mucho, que se llama Spinoza, y él tenía una frase que decía: Dios es naturaleza, diciendo que el universo tiene todos estos componentes tan bien establecidos, ¿no? Principios de la creación, claros, como siempre usamos el ejemplo de la gravedad, ¿no? Que yo lanzo un objeto y a veces se va a caer o a veces no, ¿verdad que no? Siempre se cae, siempre hay reglas establecidas, ¿verdad? Y Dios creó el mundo con estos componentes, claro. Ok, ¿ahí? ¿Verdad? Vamos bien. Ok, si Dios creó el mundo con esta armonía, basado en el amor, entonces, ¿cómo nosotros podemos entender qué significa vivir ese ideal, ¿verdad? El ideal de la creación? Una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir yo bajo esos principios? ¿Cómo creen? ¿Por qué el ser humano cae? Si lo tuviera que decir en una frase pequeña, ¿por qué el ser humano cayó? Lo que el Padre nos explica, ¿verdad? Es que fue justamente el deseo de sentir amor en los principios incorrectos, ¿verdad? Sencillo, muy bien. Pero entonces, si el ser humano puede caer, entonces, no, perdón, entonces, ¿dónde está la falla? ¿Cómo podemos vivir en esta armonía? Que pueden existir componentes como buscar ese amor de manera incorrecta. Difícil, ¿verdad? Es una pregunta muy difícil. Esto fue algo que a mí me tuvo mucho tiempo pensando y reflexionando. Porque yo decía, si Dios creó el mundo de forma absoluta, con todo lo que Él quería, porque si hubiera algo en la creación que Dios no quería, simplemente no existe, ¿verdad? Simplemente no está. Está todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios necesita. Entonces, si nosotros decimos, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, porque pienso en cosas caídas, digámoslo así, pero nosotros sabemos que todos esos elementos que hay en nuestra mente, ¿verdad? Que el Padre lo menciona, que es como tener, la mente es como un Dios personal, algo así, como un Dios que es como una gran antena que nos conecta, ¿verdad? A la armonía. Si yo tengo todos estos deseos, ¿y por qué mi primera inclinación es en principios incorrecto? Vamos a reflexionar sobre eso, porque es hermoso el tema de hoy. Y estoy con lágrimas agradecido con Dios por eh, la forma en que yo aprendí el tema que les voy a hablar y desearía ojalá que tocara el corazón de todos. ¿No? Ok, vamos a empezar. ¿Qué es vivir en armonía? ¿Qué significa este concepto? Ok, como ya dije, sería así, claro, vivir bajo los principios. Pero ¿cómo descubro yo estos principios? Porque yo vengo aquí a la iglesia y aprendí esto y aprendí lo otro. Aprendí que tengo que ser bueno y yo cumplo con eso. Estoy cumpliendo con el propósito. Estoy cumpliendo con la obediencia absoluta. ¿Qué ve Dios? Cuando Dios elige a David como rey, ¿qué le dijo? Yo no veo el aspecto físico, ¿qué veo yo?
el corazón, ¿cierto? Dios ve el corazón de cada uno de ustedes. Y Dios no puede bendecirlos a ustedes por lo que fingen ser. Ustedes no pueden venir aquí y decir, soy obediente por miedo que me juzguen, y como soy obediente y parece que eso me da una normalidad, pues yo soy bueno. No, porque eso está fallando bajo la tercera bendición, que es dominio. Yo no estoy teniendo un, un carácter verdadero. Yo no estoy siendo sincero. Ni siquiera estoy siendo sincero conmigo, voy a ser sincero con Dios, ¿verdad? Entonces, el primer concepto que les quiero hablar sobre vivir en armonía, ¿verdad? Y encontrar este principio, que es relación vertical, es primero inicien con su relación con Dios totalmente sincera y raspantemente sincera, por favor. Si ustedes son alcohólicos, si tienen algún problema de drogas, si tienen algún problema de inseguridades, es más sencillo, y para ustedes es más sencillo llegar con Dios y decir, Dios, yo hago esto porque me siento inseguro, me siento menos, o necesito afrontar esta decisión, necesito olvidar esto, ¿no? Necesito, quiero y deseo, y este es el camino más rápido con el que yo puedo hacerlo. Para Dios es más fácil que usted llegue y diga eso, a decir, no, Harold Paulín, yo voy a cambiar totalmente y estoy claro y voy a abandonar esto. Y porque no es cierto, porque tú no te puedes engañar. Nadie se puede mentir en su psique, nadie se puede mentir en lo más real y lo más verdadero de su mente. Pero a las personas les da miedo esto. Esta semana hablé con un amigo que me decía, es que yo tengo miedo, ¿verdad? Que Dios no exista, porque no sé qué haría, ¿verdad? Y pueden tener esa duda, y es natural en todos los seres humanos, ¿verdad? Y yo traté de explicarle, si este miedo es lo que te controla, eso no es amor, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo opuesto bueno, lo opuesto al amor sería el desamor en realidad. Pero que el miedo no es parte de ese amor, ¿verdad? Todos lo tenemos muy claro. Entonces, yo le decía, ¿cómo puedes corroborar que estás siguiendo los principios correctos? Todos, vean, voy a ser muy sincero, todos sabemos que la iglesia, eh, tenemos que hacer que la iglesia crezca. ¿Y por qué eso es tan difícil? Yo no los voy a juzgar, pero sí me interesa, sobre todo y con el corazón de cada uno de ustedes, que puedan tener una relación principalmente sincera con Dios, ¿verdad? Le pido a cada uno de ustedes. Ok, volviendo al tema. Si yo voy a cumplir el principio de la creación, que significa, si el principio de la creación es amor, y nosotros vamos a traer amor a este mundo, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Ustedes cómo piensan que es la forma en que ustedes podrían aportarle amor al mundo? Ujú. Es importante que reflexionen sobre esto porque no, se los voy a dejar así, de una manera más sencilla. Es algo muy personal. ¿Qué tienes, con qué te bendijo Dios a ti para que le puedas dar amor al mundo? Puede ser un sueño, puede ser un propósito, ojalá tengan un propósito, ¿verdad? El Padre Verdadero menciona que cada persona debería encontrar su propósito, ¿verdad? Su forma de dar amor al mundo. Ojalá, bueno, podríamos decir que en una edad temprana, ¿verdad? El Padre menciona que 18, 24, y esto es esencialmente, y esto lo explica la ciencia también, que es que el cerebro, en especial también el de los hombres, termina de desarrollarse como los 24. Entonces es más fácil establecer, si son muy jóvenes, ¿no? Ese principio, ¿verdad? Esa forma de vivir, esa forma de vivir bajo, ¿verdad? Principios verdaderos y bajo el deseo de querer llenar a las personas de valor. Ok, ¿cómo cumplo yo este propósito? Esto siempre se lo explico a los jóvenes de esta manera. A mí me encanta el arte y yo he hecho muchas cosas de arte. Y yo una vez me puse a reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué me gustan diferentes tipos de arte? ¿O por qué me gusta venir aquí a dar las conferencias? Siguiendo un patrón en común, entendí que lo que a mí me apasiona es entender
emociones de la gente y poder tocarlas en un sentido positivo, en un sentido de ayudarlos en sus vidas, ¿no? Ese es mi propósito. Y esa es la forma en que yo le entrego amor al mundo, independientemente del área. Pero ese es mi gran deseo. Y así es como pienso yo en mi relación con Dios. Busco cumplir con ese propósito. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo encuentran un propósito? Porque esto no es, o encontrar esa forma de bendecir al mundo no es solamente un trabajo, no es solamente que yo estudié una carrera y me enfoque en mi carrera y ya está, esto es toda una experiencia de vida. Cuando leemos la Biblia, Salomón nos dice, el conocimiento es como atrapar el aire. O sea, que el conocimiento no es el fin último de la vida, ¿cuál es el punto de la vida? ¿No? Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría de corazón es vivir, ¿no? Y el Padre verdadero nos enseña que es vivir con amor, vivir de corazón. Entonces, si cumplir este propósito de la creación es, Dios me creó desde lo más profundo de mi esencia, desde lo que a mí le da un sentido de vida, lo que a mí me da un propósito, lo que a mí me hace levantarme con ganas todos los días, aunque tal vez no estoy viviendo la vida que quiero, de alguna forma yo en mi corazón sé el valor que Dios me dio, yo sé lo que quiero traerle al mundo. Yo sé el amor que quiero dar, yo tengo clarísimo todas estas bendiciones y cosas buenas que quiero darle al mundo y esto a mí me hace sentir que yo vivo, ¿verdad? Que estoy cumpliendo de alguna forma con este propósito, ¿verdad? Y con este propósito de la creación, cómo estoy viviendo con este amor verdadero, ¿verdad? En resumidas palabras, ¿cómo me creo Dios? O sea, qué valor me dio a mí y ese valor, ¿cómo lo doy al mundo? Y yo les preguntaría algo muy simple. ¿Lo que están haciendo ahora realmente es más importante? Realmente es más importante. Ok, si el vivir la vida y vivir en amor verdadero es crecer de corazón, en otras palabras, yo, yo, cuando digo propósito no necesariamente estoy hablando de que tienen que salir y crear una campaña, ¿verdad? Lo estoy diciendo su experiencia de vida. ¿Cómo quieren vivir de corazón? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo crezca en amor en mi familia, en mi hogar, en mi vida? ¿Qué significa necesariamente que yo llegue a un lugar y las personas puedan sentir ese amor que yo tengo, ¿verdad? Y ese reflejo de Dios en el mundo? ¿Ok? Vamos a cuestionar este concepto que son las emociones. Muy bien, si yo voy a decir, voy a llenar de amor al mundo, a las personas, yo tengo que tener, ¿verdad?, un carácter verdadero, como dice el Padre. ¿Qué significa eso? Que yo tengo certeza sobre las cosas. Yo no pienso que son así, ¿verdad? Yo convencidamente estoy teniendo un amor y una voluntad verdadera. Por eso me encanta mucho cuando el reverendo Lin en los sermones dice que cuando usted entiende la verdad, usted no necesariamente no está triste. Pero no está triste en qué sentido, que está mala tristeza. No, no. Es porque ustedes tienen una voluntad fuerte de cumplir este deseo, ¿verdad?, de amar a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Muy bien. Ahora yo les cuestioné, ¿por qué mi mente se inclina al mal? ¿Verdad? En un sentido muy científico, y que fuimos a dar unas conferencias a Cotobruz, un poquito, dijimos que la mente tiene una parte eh, que le conocemos como mente reptil, que es la encargada de los deseos básicos, de todos los deseos básicos, y como es algo que se experimenta, ¿verdad? El cuerpo lo siente literalmente. Es normal inclinarlos hacia todo aquello, ¿verdad? Todo aquello que deseamos, todo aquello que sentimos. Pero también nosotros tenemos intelecto, y es a través de las experiencias que tenemos mayor claridad sobre hacia qué debemos aspirar, ¿verdad? Como personas, por la claridad de esas experiencias. Entonces, si yo estoy diciendo, vamos en orden, si yo estoy diciendo, voy a seguir con este concepto de dominio, voy a seguir con este deseo de entender la creación de Dios,
justamente para vivir en armonía con Él, con el mundo, ¿quién tengo que ser yo para cumplir con eso? Y esas son preguntas difíciles y por eso me interesaba hacerles esta pregunta. La vida funciona por opuestos, ¿verdad? Yo no puedo decir, tengo claridad sobre un tema si no he escuchado la otra parte, ¿verdad? Si no he escuchado los dos argumentos de algo. Y esto es algo que me interesa, en especial cuando les digo que sean sinceros con Dios. Es importante que ustedes se abran con Dios, con lo que realmente sienten, para que ustedes puedan entender más claridad sobre algo, ¿verdad? Yo no puedo decir, como tengo miedo a que Dios no me quiera, tengo miedo a fallarle a Dios, tengo miedo a que tal vez Dios tenía algo para mí, pero yo pequé, entonces me voy a descarrilar y ya Dios no me va a dar esa bendición, ¿verdad? Okay. Si yo, como yo les dije, si son sinceros con Dios, hago esta maldad por esto, es más fácil que puedan tener claridad sobre cómo aspirar a lo bueno que reprimir esos deseos que tienen, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Entonces, cuando digo los opuestos me refiero a que es necesario no que se cuestionen las cosas. Eso es lo que quiero decir. Es necesario que se cuestionen las cosas con sinceridad. Y sin miedo de Dios me va a juzgar. Dios entiende el mente y entiende el corazón de todos ustedes. Y muy, muy, muy Dios en el fondo desea con mucho corazón que ustedes vivan con ese amor verdadero. Pero es imposible que ustedes puedan hacer eso si se mienten. Les voy a cuestionar un concepto para dejar esto claro. ¿Qué es ser una buena persona? Para ustedes, ¿qué es ser una buena persona? Es difícil, ¿verdad? Porque si ser algo bueno es lo que nos beneficia a todos, es algo positivo para todos. Si yo soy una persona frágil, ¿verdad? Soy una persona, digamos, vulnerable, y yo me muestro ante los demás como alguien frágil y alguien vulnerable porque soy alguien bueno. ¿Ustedes creen que eso es algo bueno? Eso se, eso se podría entender como debilidad. Qué duro, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Significa que si yo soy alguien tímido no soy alguien bueno? No, necesariamente. Pero por ejemplo, no puedes desear ser alguien virtuoso sin ser alguien con un carácter verdadero, alguien fuerte. Pero ¿qué significa alguien fuerte? Porque en la vida y la sociedad tiene personas que necesitan ayuda. Si para ti ser alguien bueno, ¿verdad? Es ser alguien frágil y vulnerable, al grado de que las demás personas pueden transgredir incluso tus propios valores, tus propios deseos, lo que a ti más te importa, al grado de que comienza a limitar tu propia alma, tu propio deseo, tu propio sentido de vida. Eso no es bueno ni para ti, ¿entiendes? Eso no es un carácter verdadero, eso es, eso es una vulnerabilidad eso es irónicamente, es vivir de una forma que soy tan vulnerable que puedo sufrir, o sea, estoy sufriendo para evitar sufrir, cuando realmente no hay un cambio real, no estoy consciente de ese sufrimiento, solamente estoy, es que evitándolo, cuando realmente solo lo hago más grande. Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser alguien bueno? ¿Verdad? Bueno, si alguien bueno implica necesariamente alguien que pueda traer bien a los demás, ustedes dirían que el padre, que es la persona que más ha hablado de amor verdadero, era débil.
Tenían un carácter débil. Tenían, digamos, la forma en que él se relacionaba con la gente era alguien que ustedes decían, ¿verdad? Cualquier cosa. No, ¿verdad? Jamás. Nosotros, pues, cuando leemos testimonios del padre, sabemos que el padre tenía un temperamento y un carácter, o sea, tenía un carácter muy fuerte, a pesar de que él hacía conmover a la gente hablando de amor verdadero. Quiero que se cuestionen sobre sus emociones. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos hace cambiar? Esta frase a mí me encanta. La gota que derrama el vaso es el primer paso para cambiar. Nuestras emociones existen por algo, ¿verdad? Un ejemplo, el coraje, o la ira, ¿verdad? La ira existe y la ira es mala, el enojo es malo. Es una, como se dice, es una emoción negativa, ¿verdad que no? Porque el enojo es este coraje de se transgrede un valor mío y yo respondo. Y es necesario, porque esa es una emoción donde yo reclamo, ¿verdad? El coraje es una emoción muy, muy especial porque es esa parte que reclama mi posición en la vida, ¿verdad? Reclama mi valor. Cuando uno está enojado, el cerebro y como que apaga todo lo, no sé, lo bonito, moralmente correcto y se enfoca únicamente en esa transgresión, ¿verdad? Todo pasa en segundo plano cuando uno está molesto y lo único que le interesa al cuerpo y al cerebro es defender y es ser duro, ¿verdad? Y les voy a decir algo, nadie puede ser bueno sin ser peligroso. Y las personas que no temen a ser peligrosas esencialmente no tienen que ser todo el tiempo, pero significa que tienen el suficiente carácter para que no se le transgreda algo tan personal como propia alma, propios valores, propios deseos. Y esto yo lo hablo en un sentido personal, pero digamos, yo aspiro a tener una familia, ¿verdad? Que no transgreda mi propio hogar, ni las personas que yo quiero, ¿verdad? Pero Randy, es que a mí me da miedo, yo hablo bajito y bajo la cabeza. Y justamente, justamente, o sea, el padre dice esto y esto me ha dado esperanza muchas veces. La bendición está, la gente no lo ve, pero la bendición, esto lo dice en la biografía, la bendición está después de los obstáculos, dice padre, pero la gente no lo ve. Yo tengo miedo a posicionarme y ser fuerte, ser peligroso, como dice Randy. Ser peligroso es que ustedes sepan establecer sus límites. A mí me da miedo hacer eso porque cuando a mí me lo han hecho, a mí me duele. Y cuando yo se lo hago a los demás, duele. Pero ¿no te duele más permitir que te transgredan? No, 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 pero es que la Biblia dice, hay que, ¿verdad?, con la otra mejilla, ¿verdad? ¿Cierto? Y por eso muchas personas pueden ver mal el ser buenos, ¿verdad? Como estoy siguiendo una moral que me hace una persona responsable, pero no está sacando lo mejor de mí, ¿verdad? Seguro. Ustedes piensan que vivir el propósito de la creación y ese amor verdadero es así. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que es. Hay un concepto, hay algo muy especial. Bueno, voy a terminar con esto. Dios nos dio tres cosas que se las adquirimos a los arcángeles, ¿no? La emoción, el intelecto y la voluntad. Y la vida sí requiere, aunque la vida no es todo intelecto, como ya dije, sí requiere una gran armonía y un amor verdadero, que estos tres elementos funcionen equilibradamente a la hora de actuar. A la hora de actuar con emoción, ¿verdad? Con seguridad, con firmeza, con amor. Un amor sumamente real. Voy a hablar de un concepto hermoso. Esto siento yo, que fue lo último, la última enseñanza, pero es que Dios me ha traído a mí y me ha significado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ojalá les traiga un gran valor. Ok, conocen la palabra de la resiliencia, ¿no? ¿Saben qué es?
resiliencia, ¿verdad? Esta capacidad de avanzar a pesar de los problemas. Ok, hay un refrán indígena que a mí me encanta que dice, todo lo que es te da miedo y todo lo que es difícil, justo al mundo de usted a trascender en eso. Difícil, ¿no? Porque yo digo esto y les puede dar miedo cuando reflexionamos sobre qué me da miedo, qué me es difícil. Randy me está diciendo, oh, tengo que tener un carácter verdadero, basado en principios verdaderos, pero a mí me da temor, ¿verdad? Tener este carácter, me da temor que me vean torpe, me da temor ver el mundo y que yo venga y hable de amor verdadero cuando sé que el mundo es muy caído, ¿no? Y esto esencialmente es cierto. Les voy a dar un ejemplo. Yo les estoy hablando a ustedes de este sermón de amor, de principios, de carácter, pero no porque no sea algo que yo no haya vivido también. No porque no sea algo que yo también dije, nada que ver. Les voy a contar cosas muy personales. Yo he trabajado montando estructuras, he trabajado poniendo moldes, he tenido trabajo muy, muy pesado. Y yo he trabajado en lugares muy caídos, ¿verdad? Lugares donde he escuchado cosas como, no, Randy, yo prefiero gastarme en salabia, en heroína, que comprarle el diario a mis hijos. Yo prefiero, ¿verdad?, estar tomando y cuando yo tomo es insaciable. Yo he trabajado con personas sumamente caídas, donde son lugares donde ustedes dirían es ridículo que yo llegue y les hable de amor verdadero y seguir a Dios y verdad. Es gente que ya perdió el rumbo de su vida. Y justamente porque eso es lo difícil, justamente en eso hay que trascender. Por eso yo estoy tan orgulloso, porque siento que de alguna manera Dios, en mi experiencia, me ha enseñado eso. Se los voy a explicar de esta forma. Esto es lo que yo les quiero decir. El mundo y la creación. Padre dice esto, y esto es muy cierto. No puedes hablar de amor o entender sobre la creación, no importa cuánto sepas de la Biblia, si no experimentas, ¿verdad?, lo que es la creación misma, que es la vida, cómo funciona, ¿verdad? Nosotros decimos, hay que ser buenos y hay que ser puros. ¿Eso qué es? Ridículo. No, no lo es. Pero ¿en qué manera refleja ese amor de Dios? ¿O en qué manera refleja ese carácter, o esa seguridad, o esa manera en que yo puedo decir con certeza, sí, yo decido vivir mi vida con pureza y no me y estoy seguro que así es y que así funcionan las cosas, ¿verdad? Estoy seguro de esto. Tengo la claridad y la certeza, ¿verdad?, la certeza de que es así. Por eso les hablé de los opuestos. Esto lo decía Jung, nadie puede llegar al cielo, un árbol no puede llegar al cielo, o sus hojas no pueden tocar el cielo si sus raíces no son tan grandes para entender el infierno de las cosas. Justamente fue mi experiencia con Dios, tener momentos tan sin esperanza, justamente para que Dios me mostrara que ese amor que Él tiene es muy verdadero, existe. Ok, te lo voy a explicar de otra forma. Si yo quiero, por ejemplo, decir, voy a vivir mi vida, no sé, diciendo la verdad, no quiero mentir, ¿verdad? ¿Qué significaría en el mundo real mentir? Justamente, ¿qué significa eso, verdad? ¿Cómo eso afecta al entorno? ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Cómo eso me transgrede? O sea, ¿cómo puedo yo tomar una decisión eh, mala? O sea, ¿cómo puedo decir yo quiero ser alguien bueno si yo no estoy entendiendo la forma en que se transgreden las cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia menciona mucho que Jesús se conoció a mucha gente caída? Y no quiero que se me confunda. Yo no les estoy diciendo que hagan cosas malas, ¿verdad? Yo les estoy diciendo, si ustedes tienen una duda de cómo vivir, tienen que ser brutalmente honestos con Dios para tener la apertura mental lo suficientemente grande para que Dios les establezca cómo funciona este principio en la vida real.
Haciendo eso, es más fácil tener un carácter y una voluntad verdadera. ¡Oh! Dios dice que nos creó con dominio. El objetivo del ser humano no es ser feliz, es ser poderoso. ¿Y cómo un ser humano se vuelve poderoso? A través, necesariamente, de la indemnización y del sufrimiento. Justamente porque las cosas cuestan, es que Dios nos las pone. Justamente porque sí podemos con ellas. Y justamente a través de trascender esta experiencia, que Dios nos muestra el valor con el que nos creó. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? O sea, no sé si entienden mi punto. Lo que intento decir es, si Dios nos creó con certeza, ¿verdad? Cuando yo hablo de un dominio propio, dice el Padre que la falta de dominio propio en el ser humano es tu contradicción. Es esta contradicción, ¿verdad? En un cuerpo. ¿Cómo yo puedo hacer las cosas de manera que yo tenga certeza? Que yo tenga certeza en mi mente y que yo tenga certeza en mis acciones. Me encantó una vez que el reverendo Elín dijo algo. Que decía, si yo voy a hacer algo bueno, hago algo bueno. Pero si voy a hacer algo malo, hago algo malo. No me pongo tipo, sí, pero ¿y si sale mal? ¿O si me ven? ¿O si hay un problema? ¿O si aquí y allá hay esa duda, esa flaqueza de carácter? Eso es lo que quiero que eviten. Por eso les pido que sean muy honestos con Dios, que sean muy honestos en sus experiencias. Dios, no me siento amado, no me siento querido, tengo este problema con esta persona y no tengo la valentía, no tengo el carácter, no tengo la seguridad para eso. No puedo, ¿verdad? Y tal vez, y la experiencia se va a repetir, y se repite, y se repite, ¿y qué nos hace cambiar? La tristeza, ¿verdad que no? Cambiamos ya cuando uno llega al hartazgo de las cosas. Eso a mí me ha pasado mucho, es cuando uno llega hasta cierto punto, donde ustedes tienen la certeza, es que ahí está, ustedes tienen la certeza de que saben que pueden hacer las cosas, y que Dios los va a bendecir. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? ¿Qué les dice a Dios a todos los reyes en todas las batallas? Yo les daré la victoria. Pueden ser personas buenas, pueden ser personas peligrosas, como les dije, si su mente está buscando lo bueno. Qué difícil, ¿verdad? Lo que estoy hablando, porque significa evidenciar mis propias flaquezas, evidenciar lo que a mí me incomoda. A mí en mi trabajo me molesta mucho porque yo soy una persona muy introvertida, muy tímida. Y cuando a mí me detonan eso, yo piloto, ¿verdad? En depresiones, en muchas cosas, cuando se me evidencia lo que me molesta. Y fue justamente ese sufrimiento y esos problemas en el que Dios me mostró que era justamente como yo tenía esos problemas, justamente yo los podía superar. Y justamente yo podía cumplir eso. Eso los hace más poderosos. Y esto es principalmente hermoso. Ahora bien, se están perdiendo. ¿Cómo que hablo? Ah, no. Vale. Voy a hacerles la línea de todo lo que intento decir para que ya encuentren el centro, ¿verdad? Yo empecé el sermón hablando sobre que Dios nos creó para cumplir la tercera bendición, que sería dominar. ¿Qué? Ahorita, al final, hablaré sobre qué es el dominio. Voy a hacer unas. ¿Qué es dominio verdadero? Cuando escuchamos esa palabra nos da miedo, ¿verdad? Porque sentimos, yo me estoy anteponiendo ante los demás, ¿verdad? Estoy poniéndome por encima de otros y los estoy presionando. Así es el amor de Dios, ¿verdad que no? Ese dominio verdadero tiene que ver con, yo encuentro mi mayor esencia, ¿verdad? Del mundo y lleno de valor a la gente. Un buen líder sería más que decirles qué hacer, sería potenciar esas cosas buenas que ustedes tienen. Vivir en armonía y vivir en dominio sería, yo reclamo este concepto que Dios me dio de conciencia con el deseo de poder aportar ese amor y ese beneficio al mundo, ¿verdad? Siendo, y como se explica, siendo amándome, ¿verdad? En el libro de Amor Verdadero, ¿verdad? Amándome yo, amándome a mi familia, amando a la nación, al mundo, pero o sea, para lograr este amor, ustedes tienen que tener mucha certeza en que se quieren, pero ¿por qué se quieren? Porque es bueno, porque lo dijo el Padre. No,
Porque no hacer eso nos va a dar una experiencia muy sufrida. Y justamente, siendo muy honestos con Dios, que Él nos va a mostrar la importancia de sí amarse. No sé si les ha pasado una experiencia similar, donde sufren mucho con una persona. Y esa experiencia es lo que los hace ver la importancia de cuidarse uno y de quererse, ¿verdad? Ok, yo empecé el sermón hablando del dominio, de que Dios nos creó con dominio, ¿verdad? Con el deseo de aportar amor al mundo, ¿verdad? Cumplir este propósito de la creación. ¿Cómo logro yo eso? Este fue el segundo tema. Y yo digo siendo muy sincero con Dios, para tener yo claridad en mi mente y vivir bajo los principios. Y luego yo seguí el siguiente tema, que es resiliencia. ¿Cómo logro yo esos principios cuando el mundo es muy caído? Justamente a través de verme a mí mismo, superar estos problemas y estas dificultades, para yo ser una herramienta de Dios clara, sincera, para cumplir con esta voluntad. Es difícil, ¿no? Es difícil reconocer mis propias flaquezas y pedirle a Dios que me bendiga. Y les voy a decir algo. Esto es lo último que tengo para decirles. Y fue como lo primero que empecé. ¿Dios qué hizo primero? El amor o la vida. Perdón. Entonces, lo que sostiene nuestra experiencia de vida no es un mundo sin sentido, donde yo ya no le encuentro esperanza a las cosas, ¿verdad? Y entiendo que esa experiencia exista. Y entiendo que algunos traspasen esos momentos, ¿verdad? Difíciles, que son duros, y digo yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dios ha cumplido todas sus promesas? Todas las promesas que Dios les ha hecho se las ha cumplido. Qué duro, ¿verdad? Cuando los apóstoles están en la barca y hay una gran tormenta, ellos dudan. Y Jesús calma esa tormenta. ¿Y cuál es lo primero que les dice? ¿Por qué no tienen fe? ¿Y qué significa la fe absoluta? Es que todo eso es importante. ¿Qué significa la fe absoluta? ¿Verdad? ¿Qué significa para ustedes tener certeza en Dios? Y esto es para las personas que tal vez necesitan, eh, que estén pasando, Dios sabe, que estén pasando problemas y dificultades. Dios ve el corazón de ustedes. Dios no está viendo que tan perfectamente entiende, ¿verdad? El principio de uno. Dios está viendo el corazón y Dios te está deseando que vivas en un amor profundo con Él. Dios sabe perfectamente si los problemas, si el sufrimiento, si la dificultad. Y si ustedes mismos perdieron, decir, yo creo que yo no puedo cambiar mi vida, ¿no? Y que ya es imposible. Pero quiero darles la esperanza hoy, ¿verdad? De que primero Dios los ama tal cual son, y ninguno es un error, y ninguno hizo las cosas mal, y ninguno hizo de su vida, o sea, ninguno ha arruinado su vida a tal grado que Dios no lo ama, y que Dios no vea esperanza en ustedes. Dios los ama tal cual son. Dios sabe los grandes valores que se tienen y Él sabe las cosas buenas que cultivó en el corazón de cada uno. ¿De acuerdo? Hay muchos versículos, ¿verdad? Muy hermosos, como Dios tomó todos los pecados y los arrojó al más fondo del mar y se olvidó de ellos, ¿verdad? Dios tomó tu sufrimiento y Él atesora las lágrimas, ¿verdad? Dale cada día su afán. Dios nos creó con esto dice como todo.
Dios no nos creó con un espíritu de cobardía y timidez, sino con un espíritu de amor, de rebelión, de carácter y de amor propio. Justamente Dios sabe el valor que tiene por ustedes. Tengan por seguro que Él no los va a abandonar. Yo he tenido mis momentos donde le he dicho, Dios no puedo, Dios, yo sé que me pusiste esta prueba, yo no puedo, me rindo, esto lo hará alguien más, dale mi vida a alguien más, ¿verdad? Yo no puedo cumplir con este propósito, ¿verdad? Y justamente yo se los digo y por experiencia, Dios mismo les va a mostrar que Él no comete errores y que Dios cumple todas sus promesas y que justamente ese inmenso amor y deseo que ha cultivado en el corazón de uno de ustedes va a llegar a un punto donde Dios mismo nos va a hacer crecer, nos va a explotar y les va a enseñar que no se olvida de ustedes, que nadie, que todos van a llegar al Padre y que Él puede guiarlos en todo lo necesario para que ustedes cumplan esa vida y con ese deseo que tanto han anhelado. ¿Sí? Esta ha sido mi experiencia. Yo, de todo corazón, si Dios me pidió que les dijera esto el día de hoy, es porque esencialmente Él cumple sus promesas y estoy muy seguro que Dios les va a bendecir. Bien, entonces, esto fue el sermón del día de hoy. Espero que les haya gustado.